Como les indiqué, este año ya vamos a entrar directamente a la codificación en Visual C#. Entonces, este concepto de variables y tipos de datos, quiero que lo tengan bien claro, porque es algo fundamental que si usted no lo domina, cuando haga las codificaciones va a cometer ciertos errores que harán que el programa no funcione. Recuerden que en programación basta que una comilla no se cierre o basta que un punto y coma usted no lo ubique en el lugar correcto para que toda la codificación de 5, 10, 15, 50, 100, 200 líneas no le funcione. Basta que un punto y coma falle y todo se echa a perder. Bien, entonces, variables en C#. Nosotros ya vimos este año en la nivelación lo que eran las variables en forma general. Vamos a hacer un recuento de lo que son las variables, pero ya en C#. Como ustedes recordarán, una variable, cuando hablamos de variable en programación, hablamos de una caja. Aquí yo les he puesto el gráfico de una cajita, ¿sí? Donde nosotros podemos guardar o almacenar cosas de un mismo tipo. Si es una caja para zapatos, usted ahí va a guardar zapatos. Si es una caja para guardar fotos, usted va a guardar ahí fotos. No va a poder mezclar zapatos y fotos en el mismo lugar, ¿sí? También nos dice que nosotros podemos imaginar estas cajas, ¿sí? Como parte de la memoria del computador. Recuerde que todo computador, todo teléfono celular tiene una memoria, que es el lugar donde se guarda temporalmente las cosas mientras usted la está utilizando. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es una pequeña caja que está en la memoria del computador, ¿sí? Y nos va a servir para guardar datos o información. Y que además el tamaño de la caja, esta sea pequeña, sea una caja grande, el tamaño va a depender del tipo de información que guarde esa caja, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos el tipo de información que esa caja va a guardar? Lo vamos a saber por el tipo de datos que nosotros le asignamos, ¿sí? Para nosotros poder acceder a esa caja, a esa variable, nosotros debemos asignarle un nombre, ¿sí? Recuerden nosotros que ya vimos esto de los identificadores o los nombres. Nosotros para acceder a una variable debemos asignarle un nombre, que servirá para diferenciar esa variable de las demás variables que usted tenga en el programa, ¿sí? Ahora, para nosotros ya en sí, en programación, para nosotros poder emplear las variables, ya sea para ingresarlas, para realizar un proceso como una raíz cuadrada, una suma, nosotros debemos declarar esa variable, ¿sí? La palabra declarar indica que usted va a establecer un nombre para la variable y va a establecer un tipo de datos para esa variable, ¿sí? Entonces, básicamente una variable es una especie de caja donde usted puede guardar información. Para que usted pueda acceder a esa caja debe tener un nombre, ¿sí? Y para poderla utilizar en un programa, nosotros a esa variable debemos declararla. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Qué es la declaración de variables? La declaración de una variable consiste en indicar de qué tipo o qué clase de información va a manejar o va a guardar la variable. Y nosotros tenemos aquí el formato. ¿Qué quiere decir esta palabrita formato? Quiere decir el molde, el diseño, cómo debe usted hacerlo. En este caso, primero usted debe ubicar el tipo de datos sin necesidad de ponerle este menor y este mayor. Eso forma parte de la didáctica del formato. Usted ubica el tipo de datos, deja un espacio en blanco y luego ubica el nombre de la variable que usted va a utilizar en el programa. Puede ser la variable para ingresar un número, para ingresar un sueldo,
para calcular un porcentaje, cualquier variable. Y al final le ubica este punto y coma, que es importantísimo y que siempre debe estar al final. ¿Sí? Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos la declaración de una variable. Aquí donde yo les estoy señalando. Dice in, ¿sí? Que sería el tipo de datos. Hay un espacio. Costo sería el nombre de la variable. Punto y coma para finalizar la línea. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que esta variable llamada costo va a ser de tipo in, de tipo entero. ¿Sí? El tipo in maneja un rango de valores numéricos que podrán ser guardados en la variable costo, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Básicamente, el formato para declarar variables es, primero ubico el tipo de datos, que sería lo que está aquí con azul y yo le estoy señalando, dejo un espacio y luego ubico el nombre de la variable. Si usted, por si acaso, va a definir más variables que sean del mismo tipo, usted las puede poner aquí a continuación, separadas por coma, y el punto y coma lo ubica al final, ¿sí? Como lo especifica en este ejemplo que nosotros tenemos aquí al final de la diapositiva. Dice, también es posible declarar las variables en una sola línea. Para esto simplemente separamos los nombres de las variables con comas. Mire, aquí yo tengo un ejemplo en el cual defino varias variables de un mismo tipo. Digo in, que sería el tipo de datos, y luego ubico las variables separadas por coma y para finalizar ubico el punto y coma. ¿Qué estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo al programa que la variable costo, la variable valor y la variable impuesto, las tres son de tipo in, de tipo entero. Es decir, que en esta variable yo no voy a poder guardar letras, no voy a poder guardar un solo carácter, no voy a poder guardar números con decimales. Solamente voy a poder guardar números enteros. ¿Sí? Entonces, para el resumen de esta segunda diapositiva, el formato para definir variables es, primero ubico el tipo de datos y luego el nombre de la variable. Si yo tengo varias variables del mismo tipo, las puedo definir de la forma que está aquí abajo, ubicando el tipo de datos y luego las variables separadas por coma. Pero si usted no se quiere confundir o no se quiere equivocar, es recomendable que usted las defina de forma individual. Si usted tiene tres variables del mismo tipo, se recomienda que haga una línea para cada una de las variables. Y así de pronto se evitará algún inconveniente. De pronto las tres no eran de tipo entero, una de ellas era de tipo cadena y se va a producir un error. Pero si usted lo puede hacer en una sola línea, es válido. Si lo hace en forma independiente, también es válido. Perdón un segundo. ¿Alguna pregunta respecto a la declaración de variables? La disculpa es el caso, estaba buscando el cargador porque se me estaba apagando la compu. Listo. Bien, entonces como no hay variables, perdón, no hay preguntas, vamos a la siguiente diapositiva. Los tipos de datos utilizados para definir variables en C#. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que dependiendo del lenguaje de programación, es decir, del lenguaje en el cual usted está haciendo su programa, las variables pueden ser de diferente tipo. Pueden ser enteras, reales, es decir, con decimales,
de tipo carácter cuando manejan una sola letra o pueden guardar un solo carácter o una sola letra dentro, de tipo lógicas cuando manejan valores de verdadero y falso, y de tipo cadena cuando esa caja, esa variable, va a manejar varias letras al mismo tiempo, ¿sí? Yo aquí les he ubicado el cuadro donde están los tipos de datos para definir variables en C#. Es decir, estos tipos, aquí en la primera columna que está a la izquierda, estos tipos son los que les van a servir a usted para indicar qué clase de información va a manejar la variable. Bool, by, sby, char, son tipos de datos, ¿sí? Es decir, eso, bool, by, etcétera, es lo que usted va a ubicar aquí en el formato donde dice tipo de datos, ¿sí? Para especificar de qué clase es la variable que usted va a especificar a continuación. Ahora, ¿cómo se diferencian los tipos de datos? Ustedes, de pronto, el año pasado, algunos ya les quedó claro y otros todavía no. Hoy es el momento de que estas dudas desaparezcan. Los tipos de datos que tenemos en la columna izquierda, como les mencioné, sirven para declarar las variables. Y aquí en la derecha, usted tiene una descripción de qué clase de información maneja ese tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, si usted utiliza el tipo de datos bool, solo va a poder guardar valores de verdadero o falso. Si usted declara una variable de tipo by, usted solo va a poder guardar números enteros positivos entre 0 y 255. Es decir, que si usted declara una variable de tipo by y le quiere guardar dentro de ella el valor 1000, no va a poder, porque by solamente permite manejar números enteros entre 0 y 255. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos una descripción de los tipos de datos. El tipo sby también guarda números enteros, pero su rango permite números negativos entre menos 128 y 127. El tipo char permite guardar un solo carácter, ¿sí? Un solo carácter que puede ser una letra, puede ser un carácter especial, puede ser un número. El tipo decimal permite guardar números con decimales pequeños, ¿sí? El tipo doble permite manejar decimales, ¿sí? Grandes. Cuando usted quiere decimales con doble precisión, es decir, exactos pero a su máxima capacidad, utiliza el doble. El float permite guardar números decimales, ¿sí? Medianos, ¿sí? Con una capacidad también grande, pero no tanto como doble, ¿sí? Además, yo en estos cuadritos les había puesto los tipos de datos sombreados con este color gris. Yo les indicaba la vez pasada que estos tipos de datos que son de color gris son los que más se utilizan. En el caso de bool, se utiliza para variables que manejan verdadero y falso. Char se utiliza para variables que manejan un solo carácter. Y el tipo float es el más utilizado para decimales. Nosotros aquí para decimales tenemos tres: el tipo decimal, el tipo doble y el tipo float. Pero de estos tres, el que más se utiliza para declarar variables es el tipo float. ¿Sí? Vamos al siguiente cuadro. Perdón, vamos a continuar con el cuadro. También nosotros tenemos en C# un tipo llamado in, que es el que habíamos utilizado en los ejemplos anteriores. El tipo in permite manejar también números enteros, pero ya un poquito más grandes, ¿sí? En cantidades negativas y positivas. Fíjese usted aquí el rango. ¿Cuánto permite manejar? Hasta, en cantidad negativa, 2.147.400.000
483.648 en cantidades negativas. Y positivas hasta 2.147.483.647. ¿Sí? Entonces, miren, yo aquí lo había puesto con color gris, con color plomo, porque es el que más se recomienda utilizar cuando usted tiene una variable de tipo entero. Pero si usted quiere utilizar el tipo byte, porque usted sabe que la variable va a guardar enteros muy pequeños del número 10, el número 50, etcétera, usted lo puede utilizar. Pero si no se quiere hacer problema calculando, a ver, esta variable va a manejar números pequeños, esta va a guardar números medianos y esta va a guardar enteros más grandes, se recomienda que usted utilice el int, el tipo int, de forma estándar. Para los números enteros también existen otras variantes de tipos de datos, como es el tipo uint. Este también maneja números enteros, pero observe el rango, solamente enteros positivos, entre 0 y 4.000 millones. Miren. No permite guardar números negativos en este tipo de datos. También tenemos otro tipo para los números enteros, que es el tipo long, que permite guardar, como les mencioné, números enteros verdaderamente grandes. En cantidad negativa y en cantidad positiva, hasta 9 trillones. ¿Sí? Trillones. No hablamos ni de billones, sino hasta 9 trillones. ¿Sí? Entonces, este tipo long también usted puede utilizarlo para declarar una variable, pero observe el rango de números que podrá guardar. Entonces va a ser long, va a ser una variable, si usted define una variable de tipo long, va a ser una variable sumamente grande, que va a poder guardar ahí la información que usted quiera en valores enteros, ¿no? También tenemos el ulong, que también guarda números enteros, pero positivos. Números enteros positivos, asimismo, bastante grandes. Hasta, observe aquí, hasta los 18 trillones. Trillones. Mire que es una cantidad inmensa. ¿Sí? Si usted quiere guardar números enteros en una variable, ¿sí? Números enteros que no sean ni muy pequeños ni muy grandes, usted podría utilizar short, el tipo de datos short, que le permitirá guardar números negativos y positivos hasta 32.768 en el caso negativo y en el caso positivo hasta 32.767. ¿Sí? El tipo short también tiene otra variante que es el U-short, que también permite guardar números enteros, pero solamente números enteros positivos, entre 0 y 65.535. Y por último tenemos el tipo string, que se utiliza cuando la variable que usted va a declarar, ¿sí?, va a manejar cadenas de letras, como por ejemplo un nombre, Carlos Pérez, por ejemplo. Carlos Pérez yo lo quiero guardar en una variable. ¿Qué debo hacer? A esta variable debo declararla de tipo string. ¿Para qué? Para que adentro yo pueda guardar las letras. Recuerde que una variable, yo les he indicado que es una especie de caja donde usted puede guardar información. Si a esa caja yo la defino o la declaro de tipo string, yo en esa caja solamente voy a poder guardar cadenas de letras. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de los tipos de datos. Indicar qué clase de información usted puede guardar en la variable. ¿Sí? Por ejemplo, si usted una variable la define o la declara de tipo short, en el tipo de datos short, usted en esa variable no va a poder guardar un nombre, como por ejemplo José. Usted quiere guardar a José en esa variable que es de tipo short y el programa le va a presentar un mensaje de error que le va a indicar una incompatibilidad de datos.
Usted quiere guardar algo en una caja que no está destinada para eso. ¿Sí? Entonces, esto, como les mencioné, también lo vimos el año anterior y lo estamos recordando hoy porque es importantísimo que usted conozca estos tipos de datos para que al momento de declarar variables no tenga ningún inconveniente. Como les mencioné, los más utilizados o recomendados son estos que yo les puse, un color gris o un color plomo, ¿sí? Dependiendo para qué se lo utilice, ¿no? Si usted quiere números decimales, el más recomendado es el tipo float, el que está aquí, que yo lo estoy señalando en la parte inferior de la pantalla. Bien, aquí nosotros tenemos unos ejemplos para que usted más o menos relacione el tema.